Ezequiel constituye uno de los profetas más misteriosos y conmovedores de las Escrituras, reconocido por sus revelaciones asombrosas y anuncios de consuelo y reconstrucción a lo largo del destierro de Israel en Babilonia. Ezequiel fue designado por la divinidad para ejercer como su mensajero y comunicar declaraciones de condena y alivio a la comunidad. En la presente exposición, indagaremos en la biografía y los oráculos de Ezequiel, partiendo de sus sobrecogedoras revelaciones de los cielos abiertos y los querubines, hasta sus predicciones acerca de la rehabilitación de Israel y el santuario. Únansenos en esta travesía a lo largo de los textos bíblicos para conocer más respecto a la existencia y el patrimonio del profeta. Ezequiel habitó a lo largo de un periodo convulso en la crónica de Judá a fines del siglo VI, previo a la era cristiana. La monarquía de Judá afrontaba peligros continuos de imperios foráneos. El imperio asirio, el cual había constituido un riesgo durante centuria, se hallaba en decadencia, y Babilonia surgía como la reciente superpotencia en la zona. En el 597 a.C., tras el intento del monarca Joaquín de Judá de oponerse al yugo babilónico, Nabucodonosor cercó Jerusalén. Este asedio concluyó en la aprehensión del rey Joaquín, y el primer conjunto considerable de desterrados hebreos fue conducido a Babilonia. Entre estos desterrados se hallaba Ezequiel, quien era un joven ministro de unos 25 años. Este destierro fue una etapa de inmensa aflicción y desaliento para los israelitas, quienes se encontraban distantes de su patria y de su templo en Jerusalén. En el año 30, en el 5º día del 4º mes, Ezequiel presenció una revelación mientras permanecía junto al río Quebar, en la tierra de los caldeos. En dicha revelación, Ezequiel contempló la magnificencia divina de un modo solemne y sobrecogedor. Observó una enorme tempestad que procedía del septentrión, una gran nube con fuego fulgurante, y en medio del fuego, algo que semejaba el fulgor del electro, una aleación áurea refulgente. Esta visión indicaba que Ezequiel estaba próximo a obtener un mensaje celestial. En Ezequiel 1:1-3 se relata y contemplé revelaciones de la divinidad. A los 30 días del mes, llegó la palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Allí descendió sobre él la mano del Señor. En medio del fuego, Ezequiel divisó 4 seres vivientes. Cada uno de estos seres poseía 4 rostros y 4 alas. La faz de cada ser era diferente. Una de varón, una de león, una de toro y una de águila. Estas criaturas se desplazaban hacia todas las direcciones sin girarse, y cada una poseía una rueda en el suelo, junto a sí. Las ruedas eran de apariencia brillante como el crisólito, y se hallaban repletas de ojos en su contorno, lo cual denotaba la facultad de observar en todas las direcciones. Las criaturas vivientes parecían estar compuestas de fuego, con fogonazos y rayos que surgían de entre ellas. Encima de las cabezas de los seres vivientes existía una expansión que asemejaba el brillo de un cristal sobrecogedor, y sobre esta expansión había algo similar a un trono, y sobre el trono una figura de apariencia semejante a un hombre. Dicha figura estaba circundada por un resplandor semejante al arco iris que surge en las nubes en un día lluvioso. Ezequiel definió esta revelación como la gloria del Señor, la cual sobrepasaba cualquier cosa que hubiera contemplado anteriormente. En Ezequiel 1:26-28 se relata y sobre la expansión que había sobre sus cabezas. Se observaba la figura de un trono que semejaba de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una similitud que parecía de hombre sentado sobre él. Ezequiel se postró sobre su faz al contemplar la gloria del Señor y percibió la voz de uno que conversaba. La voz se dirigió a él directamente, designándolo y otorgándole un cometido especial. Esta revelación y vocación señalaron el inicio del ministerio profético de Ezequiel, quien sería un heraldo de la divinidad para los israelitas en el exilio. Posterior a esta revelación, la divinidad encomendó a Ezequiel la labor de ser un vigía para la casa de Israel. Un vigía es alguien que observa y alerta del riesgo. La divinidad le expresó que su función era advertir a los israelitas acerca de sus transgresiones y de las secuelas si no se convertían. Si Ezequiel no alertaba a la comunidad, la responsabilidad de su pecado recaería sobre él. Pero si los alertaba y no se arrepentían, la responsabilidad sería de ellos. En Ezequiel 3:17 se relata: hijo de hombre, yo te he establecido por vigía a la casa de Israel. Escucharás pues la palabra de mi boca, y los reprenderás de mi parte. El Espíritu Divino elevó a Ezequiel y lo transportó a Telebib, donde residían los desterrados junto al río Quebar. Ezequiel se sentó entre ellos, abatido
y en mutismo, durante 7 jornadas. Al término de los 7 días, la palabra del Señor llegó a él nuevamente, reafirmando su función como vigía. El Señor le manifestó que no temiera a los israelitas ni a sus expresiones, porque él estaría con él a la divinidad. Le otorgó a Ezequiel una visión simbólica de un asedio y del exilio. Ezequiel debía tomar un ladrillo y esculpir en él la urbe de Jerusalén. Luego debía sitiarla como un ejército en miniatura. También debía recostarse sobre su costado izquierdo a lo largo de 390 días para simbolizar los años de iniquidad de Israel. Y luego, sobre su costado derecho durante 40 días, para simbolizar los años de iniquidad de Judá. En Ezequiel 4, a 1-3 se relata: y tú, hijo de hombre, toma un ladrillo, colócalo delante de ti, y diseña sobre él la urbe de Jerusalén. Ponle cerco, construye contra ella fortificación, levanta contra ella terraplenes, sitúa contra ella campamentos, y pon contra ella arietes en derredor. Durante el tiempo que Ezequiel debía permanecer recostado, debía ingerir pan elaborado con trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y espelta. Esto simbolizaba la carestía de víveres durante el asedio de Jerusalén. El pan debía ser cocinado sobre excremento humano, pero Ezequiel objetó debido a la impureza de esta práctica, y la divinidad le permitió emplear estiércol de vacuno en su lugar. En Ezequiel 4:9 se relatan: toma asimismo trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y espelta, y colócalos en una vasija, y elabora pan de ellos. La cifra de los días que te recuestes sobre tu lado, 390 días, lo consumirás. La divinidad instruyó a Ezequiel a rasurarse la cabeza y la barba con una espada afilada. Luego debía repartir el cabello en 3 fracciones. Una fracción debía incinerarla, otra fracción debía cercenarla con la espada, y la tercera fracción debía dispersarla al viento. Esto representaba el destino de los habitantes de Jerusalén. Algunos fallecerían por la peste y el hambre, otros por la espada, y otros serían esparcidos. En Ezequiel 5, a 1-2, se relata: y tú, hijo de hombre, toma una espada afilada. Toma una navaja de barbero, y pásala sobre tu cabeza y tu barba. Toma después balanza de pesar, y reparte los cabellos. Ezequiel profetizó el juicio inminente contra Jerusalén a causa de sus abominaciones e idolatría. La divinidad le exhibió las abominaciones que se cometían en el santuario, incluyendo la adoración de ídolos y prácticas aborrecibles. Debido a estas acciones, la divinidad iba a desatar su furor y no tendría compasión. El juicio era inexorable, debido a la continua rebeldía de la comunidad. La divinidad también reveló a Ezequiel el destino de los falsos profetas que engañaban a la comunidad con visiones de paz cuando no existía paz. Estos falsos profetas serían castigados severamente por engañar al pueblo de Israel y profetizar desde sus propios corazones. En Ezequiel 13:3 se relata: ay de los profetas insensatos que proceden en pos de su propio espíritu y nada han contemplado. La divinidad también le encomendó a Ezequiel la tarea de ser una señal para el pueblo de Israel. Le indicó que realizara actos simbólicos que representaran el destino de Jerusalén y su gente. Un ejemplo de esto fue cuando Ezequiel tuvo que empacar sus posesiones como si fuera a partir al exilio y cavar a través del muro de su vivienda para huir. Este acto simbolizaba la manera en que los habitantes de Jerusalén intentarían escapar de la urbe sitiada. En Ezequiel 12:18-19 se relata: a la divinidad me expresó: hijo de hombre, consume tu pan con temblor, y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Y comunica al pueblo de la tierra: así ha manifestado el Señor respecto a los moradores de Jerusalén, y sobre la tierra de Israel consumirán su pan con ansiedad, y beberán su agua con espanto, porque su tierra será despojada de su plenitud por la violencia de todos los que en ella habitan. Después de las revelaciones y advertencias a Israel, la divinidad instruyó a Ezequiel a profetizar contra las naciones vecinas, que se habían regocijado por la caída de Jerusalén y que habían procedido con malevolencia hacia el pueblo de la divinidad. Estas naciones eran Amón, Moab, Idem, Filistea, Tiro y Sidón. Cada una de estas naciones obtendría un juicio específico debido a su conducta y actitudes. En Ezequiel 25:8-9 se relata: así ha manifestado el Señor por cuanto expresó Moab y Sir: he aquí, la casa de Judá es como todas las naciones. Por tanto, he aquí yo abro el costado de Moab desde las ciudades, desde sus ciudades que están en su confín, las tierras apetecibles de Bet-Shesamot, Baal-Meón y Cuariate. La divinidad condenó a los amonitas por su regocijo malicioso sobre la destrucción del santuario
y el exilio de los israelitas. Como castigo, Amón sería entregado a las naciones orientales, quienes destruirían y saquearían su territorio. En Ezequiel 25:3-4 se relata: por cuanto expresaste, Ea, sobre mi santuario, porque fue profanado, y sobre la tierra de Israel, porque fue devastada, y sobre la casa de Judá, porque fueron a cautiverio. Por tanto, he aquí yo te entrego en posesión a los orientales. Los moabitas, al igual que los amonitas, se mofaron de Israel y se alegraron de su desgracia. La divinidad anunció que Moab también sería conquistada, y sus urbes más relevantes serían destruidas. Idem, descendiente de Esaú, había procedido con crueldad hacia Judá debido a su comportamiento violento y vengativo. La divinidad declaró que Idem sería desolada y que su pueblo sería aniquilado. En Ezequiel 25:12-13 se relata: por cuanto Idem ejecutó venganza de la casa de Judá, y delinquió en extremo, y se vengó de ellos. Por tanto, así ha manifestado el Señor: yo también extenderé mi mano sobre Idem, y cercenaré de ella hombres y bestias, y la asolaré. Los filisteos también fueron juzgados por su odio perpetuo hacia Israel, y por su anhelo de venganza. La divinidad prometió destruir a los filisteos y terminar con su odio eterno. En Ezequiel 25:15-16 se relata: por cuanto los filisteos han procedido con venganza, y tomaron venganza con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por tanto, así ha manifestado el Señor: he aquí, yo extiendo mi mano contra los filisteos, y cortaré a los cereteos, y destruiré el remanente que queda en la costa del mar. Tiro era una urbe fenicia, célebre por su comercio y opulencia. Debido a su arrogancia y regocijo sobre la caída de Jerusalén, la divinidad anunció un juicio severo contra Tiro. La urbe sería destruida por muchas naciones, y su opulencia y comercio serían completamente arruinados. En Ezequiel 26:3 se relata: así ha manifestado el Señor, aquí yo me sitúo contra ti, oh Tiro, y haré ascender contra ti muchas naciones, como el mar hace ascender sus olas. Sidón, otra urbe fenicia, también enfrentaría el juicio de la divinidad debido a su maldad y su desdén hacia Israel. La divinidad enviaría pestilencia y efusión de sangre sobre Sidón, y la urbe conocería que Él es el Señor. A pesar de los juicios severos contra las naciones vecinas, la divinidad también prometió restaurar a Israel después de su castigo. Los israelitas regresarían a su tierra y vivirían en paz. La divinidad establecería un pacto de paz con ellos, y ya no serían más un escarnio para las naciones. En Ezequiel 34:28 se relata: y no serán más botín de las naciones, ni las fieras de la tierra los devorarán, sino que habitarán seguros, y no existirá quien los atemorice. La divinidad le reveló a Ezequiel que cada individuo es responsable de sus propias acciones, y que el juicio divino sería justo para todos. Esta revelación era crucial para el pueblo de Israel, que frecuentemente creía que sufrían por los pecados de sus antepasados. La divinidad enfatizó que cada persona sería juzgada por su propia rectitud o iniquidad. En Ezequiel 18:20 se relata: el alma que peque esa fallecerá. El hijo no cargará el pecado del padre, ni el padre cargará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel también profetizó un lamento por los príncipes de Israel, simbolizando la caída de los líderes y la destrucción de la nación. Utilizó la imagen de una leona y sus cachorros para representar a la reina madre y sus hijos, los príncipes de Israel. Uno de los cachorros fue apresado y llevado a Egipto, y el otro a Babilonia, simbolizando la caída de la realeza de Israel. Otra parábola que la divinidad le otorgó a Ezequiel fue la de la vid, simbolizando a Israel. La vid fue plantada en tierra fértil junto a muchas aguas, pero se rebeló y creció torcida. La divinidad advirtió que arrancaría esta vid y la plantaría en el desierto, simbolizando el juicio y el exilio de Israel. La divinidad también le exhibió a Ezequiel la condición de Jerusalén a través de una serie de revelaciones y parábolas. Jerusalén fue comparada con una mujer infiel que se había prostituido con otras naciones y sus deidades. Debido a esta infidelidad, la divinidad pronunció juicio sobre la urbe, anunciando su destrucción completa. En Ezequiel 16:35-37 se relata: por tanto, oh ramera, escucha palabra del Señor. Así ha manifestado el Señor por cuanto han sido descubiertos tus licores, y descubierta tu desnudez en tus fornicaciones con tus amantes, y con todos tus ídolos abominables, y a causa de la sangre de tus hijos, los cuales
les diste. Por tanto, he aquí que yo congregaré a todos tus amantes, con los cuales tomaste placer. A pesar de los juicios severos, la divinidad también prometió restaurar a Israel. Prometió concederles un corazón nuevo y colocar un espíritu nuevo dentro de ellos. Removería el corazón de piedra y les daría un corazón de carne, para que pudieran seguir sus decretos y guardar sus leyes. En Ezequiel 11:19 se relata a Han, y les otorgaré un corazón y un espíritu nuevo colocaré dentro de ellos. Y retiraré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les dará un corazón de carne. Una de las revelaciones más conocidas de Ezequiel es la del Valle de los Huesos Secos. En esta revelación, la divinidad condujo a Ezequiel a un valle repleto de huesos muy secos, y le preguntó si podían revivir nuevamente. Ezequiel respondió que solo la divinidad lo sabía. Entonces, la divinidad le ordenó que profetizara sobre los huesos, y al hacerlo, los huesos se unieron, creció carne sobre ellos, y recibieron aliento de vida, simbolizando la restauración de Israel. En Ezequiel 37, a 4-5, se relata Anme. Manifestó entonces An profetiza sobre estos huesos, y diles en huesos secos, escuchad palabra del Señor, así ha manifestado el Señor, a estos huesos, he aquí, yo hago ingresar espíritu en vosotros, y viviréis. La divinidad prometió también unificar a las casas divididas de Israel y Judá bajo un solo rey, un descendiente de David. Esta promesa aseguraba que el pueblo de la divinidad viviría en unidad y prosperidad, siguiendo los caminos de la divinidad. La divinidad le reveló a Ezequiel una profecía contra Gog, el príncipe de la tierra de Magog, y sus aliados. Esta profecía describe una gran batalla en la que Gog y su ejército invadiría la tierra de Israel en los últimos días. Gog y sus fuerzas serían numerosas y provendrían de diversas naciones para atacar a Israel, que viviría en paz y sin murallas de defensa. En Ezequiel 38, a 1-3, se relata Han, y llegó a mi palabra del Señor, expresando en hijo de hombre, dirige tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. La divinidad describió cómo Gog planearía su ataque contra Israel, que en ese tiempo estaría viviendo en seguridad. Gog expresaría, ascenderé contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas, que habitan confiadamente. Sin embargo, la divinidad poseía un propósito en permitir esta invasión, exhibir su santidad y poder a través de la derrota de Gog. Cuando Gog y sus ejércitos invadieran Israel, la divinidad intervendría de manera poderosa. En ese día, existiría un gran terremoto en la tierra de Israel, y el pánico se apoderaría de las tropas de Gog. La divinidad emplearía la confusión, la lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre, para destruir a los invasores. Esta intervención celestial mostraría a las naciones que la divinidad es el Señor. En Ezequiel 38-18 se relata, y será en aquel día, en el día que venga Gog contra la tierra de Israel, manifiesta el Señor, que ascenderá a mi ira, en mi enojo. La divinidad derrotaría a Gog y a sus ejércitos de manera total. Los cadáveres de los invasores quedarían esparcidos por la tierra de Israel, y sería necesario que los israelitas los enterraran durante 7 meses para limpiar la tierra. Este acto serviría como un recordatorio de la victoria divina y su protección sobre su pueblo. La divinidad convocaría a las aves y a las bestias del campo para que consumieran la carne de los guerreros y bebieran la sangre de los príncipes en un gran banquete sacrificial. Este simbolismo subraya la magnitud de la derrota de Gog y la victoria divina. En Ezequiel 39-17 se relata Han, y tu hijo de hombre, así ha manifestado el Señor, Han comunica a las aves de toda especie, y a toda bestia del campo en congregaos, y venid, reuníos de todas partes a mi sacrificio, que sacrifico para vosotros, un gran sacrificio, sobre los montes de Israel, y consumiréis carne y beberéis sangre. Después de la derrota de Gog, la divinidad prometió restaurar a Israel completamente. Reuniría a los israelitas de todas las naciones donde habían sido dispersados, y los traería de vuelta a su tierra. La divinidad derramaría su espíritu sobre la casa de Israel, renovando su relación con él y asegurando su fidelidad. En Ezequiel 39-29 se relata: ni ocultaré más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, manifiesta el Señor. La divinidad le otorgó a Ezequiel una revelación detallada de un nuevo santuario que sería edificado en la tierra de Israel. Esta revelación ocupó varios capítulos del libro de Ezequiel y proporcionaba medidas precisas y detalles arquitectónicos del santuario. La revelación comenzaba con un hombre que portaba una caña de medir, mostrándole a Ezequiel
las dimensiones del santuario y sus diversas partes. En Ezequiel 40:12 relata, en revelaciones de la divinidad, me condujo a la tierra de Israel, y me situó sobre un monte muy elevado, sobre el cual existía como un edificio de una urbe, hacia el sur. El santuario poseía un atrio exterior con 3 puertas, una en el lado occidente, una en el norte y una en el sur. Cada puerta poseía escaleras y cámaras de guardia. El atrio exterior era extenso y estaba circundado por un muro. Dentro del atrio exterior existía un atrio interior, también con puertas en los mismos 3 lados. El atrio interior poseía una serie de cámaras para los ministros y para almacenar los sacrificios. El corazón del santuario era el lugar santo y el lugar santísimo. Estas áreas eran accesibles solo para los ministros. El lugar santísimo era el sitio donde se hallaba la presencia divina, simbolizando su santidad y su morada entre la comunidad. Ezequiel contempló la gloria divina colmando el nuevo santuario, tal como había colmado el tabernáculo en tiempos de Moisés y el santuario de Salomón. Esta revelación confirmaba que la divinidad había regresado a habitar entre su pueblo y que su presencia santificaría el santuario y la tierra. En Ezequiel 43:4-5 se relata, y la gloria del Señor ingresó en el santuario por la puerta que daba al oriente. Y me elevó el espíritu, y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria del Señor llenó la casa. La divinidad le otorgó a Ezequiel instrucciones detalladas sobre las normas y regulaciones del santuario. Estas incluían leyes sobre el altar de los holocaustos, los sacrificios y las responsabilidades de los ministros levita. Estas leyes aseguraban que el culto en el santuario se llevara a cabo de manera adecuada y santa. Ezequiel observó un altar grande y detallado para los holocaustos. El altar poseía varios niveles y estaba construido de manera precisa para los sacrificios que serían ofrecidos a la divinidad. La divinidad instruyó a Ezequiel sobre los rituales específicos para consagrar el altar. En Ezequiel 43:16 se relata y el altar era de 12 codos de largo, 12 de ancho, cuadrado a sus 4 lados. La divinidad especificó que solo los ministros levitas, descendientes de Sadac, podrían servir en el santuario. Los ministros tenían la responsabilidad de ofrecer sacrificios, instruir al pueblo las leyes divinas y mantener la santidad del santuario. También debían vestirse con ropajes especiales mientras servían en el santuario, para distinguirse como ministros sagrados. Ezequiel presenció una revelación de un río que fluía desde el santuario hacia el este. Este río comenzaba como un pequeño arroyo, pero se convertía en un río profundo y ancho. Dondequiera que el río fluía, aportaba vida y sanidad. Los árboles a lo largo de las riberas del río producían frutos cada mes, y sus hojas eran medicinales. En Ezequiel 47:8 se relata, y me manifestó, en estas aguas, salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, e ingresarán en el mar, y al ingresar en el mar, recibirán sanidad las aguas. La divinidad le exhibió a Ezequiel cómo sería redistribuida la tierra de Israel entre las 12 tribus. Cada tribu obtendría una porción equitativa de la tierra, y el santuario estaría en el centro de esta distribución. La urbe de Jerusalén también sería restaurada, y se denominaría El Señor está allí, lo cual simbolizaba la presencia permanente de la divinidad con su pueblo. En Ezequiel 48:35 se relata, y el nombre de la urbe desde aquel día será el Señor. ¿Está allí? El nuevo santuario representaba la renovación espiritual y la restauración de la relación entre la divinidad y su pueblo. La estructura del santuario, las normas para el culto y las revelaciones de Ezequiel subrayaban la santidad y la gloria divina, así como su anhelo de habitar entre los israelitas de un modo tangible y permanente. La divinidad le exhibió a Ezequiel los límites exactos de la tierra que sería repartida entre las 12 tribus de Israel. La tierra sería dividida equitativamente, y cada tribu obtendría su porción. En el centro de esta tierra estaría el nuevo santuario, lo cual simbolizaba que la divinidad sería el centro de la existencia de su pueblo. La tierra sería dividida en franjas paralelas que se extenderían desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán. Cada tribu poseería una porción igual, y en el centro de estas franjas estaría la porción sagrada, donde se ubicarían el santuario y la urbe sagrada. Esta división aseguraba que todos tuvieran acceso equitativo a la presencia divina y a las bendiciones de la tierra prometida. En Ezequiel 48:30 se relata, y estas son las salidas de la urbe, al lado norte en 4.500 cañas de medida. La divinidad le otorgó a Ezequiel instrucciones detalladas sobre las ofrendas y las festividades que debían celebrarse en el nuevo santuario. Estas ofrendas incluían holocaustos,
ofrendas de paz y ofrendas por el pecado, todas las cuales eran esenciales para mantener la relación del pueblo con la divinidad. Las festividades, como la Pascua y la fiesta de los tabernáculos, eran épocas de celebración y renovación espiritual. En las revelaciones finales, la divinidad le exhibió a Ezequiel la restauración de Jerusalén como una urbe sagrada y justa. La Nueva Jerusalén sería un sitio donde la presencia divina residiría permanentemente, y su nombre sería El Señor está allí, subrayando esta verdad. La urbe sería un testimonio de la fidelidad divina y su anhelo de habitar con su pueblo. La divinidad estableció un nuevo orden social y espiritual para su pueblo. Los líderes serían rectos y procederían con integridad, asegurando que las leyes divinas se siguieran estrictamente. La adoración y el culto en el nuevo santuario serían puros y centrados en la santidad divina. Los ministros levitas, descendientes de Sadoc, serían responsables de ministrar en el santuario y enseñar al pueblo. La tierra de Israel sería redistribuida entre las 12 tribus, y cada tribu obtendría una porción equitativa. La porción central sería la tierra sagrada, donde se ubicarían el santuario y la urbe sagrada. Esta distribución simbolizaba la justicia y la equidad divina, y aseguraba que todos tuvieran acceso a su presencia y bendiciones. La revelación del río de agua viva que fluía desde el santuario continuaba siendo una imagen poderosa de la renovación y sanidad que la divinidad aportaría a su pueblo. El río transformaba el desierto en un jardín fértil, y sus aguas aportaban vida. Los árboles a lo largo de las riberas del río producían frutos constantemente, y sus hojas eran medicinales, representando la provisión y la sanidad continua de la divinidad. En Ezequiel 47:12 se relata junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurarán, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Los príncipes, en el nuevo orden social de Israel, tendrían la responsabilidad de gobernar con rectitud y equidad. Debían evitar la opresión y la injusticia, asegurando que el pueblo viviera en paz y prosperidad. Los ministros levitas, por su parte, tenían la responsabilidad de mantener la pureza del culto y enseñar las leyes divinas al pueblo. Su servicio en el santuario era vital para mantener la santidad y la comunión con la divinidad. El aspecto más significativo de la revelación de Ezequiel era la presencia permanente de la divinidad en medio de su pueblo. A lo largo de las revelaciones, la divinidad reiteró su anhelo de habitar entre los israelitas y ser su divinidad. Esta promesa de presencia continua aseguraba que el pueblo viviría en una relación íntima y constante con su Creador. La crónica del profeta Ezequiel es una narrativa poderosa de juicio y esperanza, de advertencia y oración. A través de sus revelaciones y profecías, Ezequiel exhibió la gravedad del pecado y la justicia divina en juzgar a su pueblo y a las naciones vecinas. Sin embargo, también subrayó la fidelidad divina y su anhelo de restaurar y renovar a Israel. La enseñanza central de la crónica de Ezequiel es que la divinidad es justa y santa, y no tolera el pecado y la injusticia. Sin embargo, también es una divinidad de esperanza y oración, dispuesta a perdonar y renovar a aquellos que se arrepienten y retornan a Él. La promesa de un nuevo santuario, un nuevo orden social y la presencia continua de la divinidad entre su pueblo, subraya su fidelidad y su anhelo de comunión con nosotros. Esta crónica nos recuerda la importancia de vivir en santidad, rectitud y obediencia, confiando en la promesa de la presencia y provisión divina. En Ezequiel 48:35 se relata: y el nombre de la urbe, desde aquel día, será: el Señor está allí.